Hola a todos. A lo largo de las 5 primeras partes de esta entrevista hemos estado hablando con el maestro sobre diversos aspectos técnicos necesarios para construir un buen instrumento y hacer una buena carrera de canto. Aparte de los recursos técnicos, también hay otros elementos, como por ejemplo puede ser la curiosidad, ¿no? A la hora de construir al artista que necesitamos ver en el escenario. Sobre esto hablamos en esta sexta y penúltima parte de nuestra entrevista con Carlos Chausson. Espero que os guste. Pues lo mismo te digo con la coloratura, ¿no? La coloratura, pues yo por ejemplo me fijaba mucho en Rockwell Blake. Y yo le veía que cuando él cantaba se movía todo el tórax cada vez que hacía la coloratura. Y entonces pensé, bueno, pues la coloratura va a tener que estar ahí abajo. Entonces la coloratura no me la enseñó nadie. Nadie me refiere a un maestro. Yo mirando dije, empecé a practicar, pues vamos a empezar ahí abajo. Es una forma de hacer coloratura, no es la única manera de hacer coloratura. Pero esto me lleva a un punto que me parece muy interesante comentar contigo, ¿no? Y es, yo me encuentro muchísimas veces con jóvenes que quieren cantar, a los que les nombras a cantantes y no saben de quién les estás hablando, no han visto un vídeo, no conocen a Pavarotti y tres más. ¿Hasta qué punto te parece a ti importante? Ya me sé la respuesta, pero ¿hasta qué punto te parece importante la curiosidad, el ver a muchísimos cantantes, no solo los de ahora, también los del pasado? Porque te encuentras a veces con maestros, sobre todo repertoristas. No escuches a nadie porque imitas. Y yo siempre pensaba, imitas si solo escuchas a uno, pero si escuchas a muchos, lo que tienes es una información en la que tú después... Pero vamos, quiero que lo cuentes tú más que lo cuente yo. No, bueno, hay que filtrar. Bueno, a mí me parece que la curiosidad es fundamental, no solamente en el canto, en la vida, ¿no? Hay que investigar, hay que buscar los cantantes que podrían ser más afines a tus características también, y a partir de ahí pues dependerá de la profundidad de esa curiosidad en que llegues a escuchar sopranos ligeras, por ejemplo, siendo un bajo cantante. Hombre, yo no he escuchado a muchas reinas de la noche, si te puedo ser sincero, pero algunas sí que he escuchado. Algunas sí que he escuchado, de las antiguas y de las modernas, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, te das cuenta de que hay mecanismos interesantes, ¿no? O sea, por ejemplo, ver a Gruberova, la joven, ¿no? Gruberova joven, que hay un vídeo de ella por ahí funcionando y tal, que saca la lengua en el momento de hacer el sobreagudo, cuando era joven, ¿no? ¿Y eso por qué lo hará? Y te preguntas, ¿no? Pero luego cuando era mayor ya no lo hacía, entonces eso lo corrigió. Entonces, ¿por qué pudo hacerlo? A lo mejor su maestra le decía que igual tenía la lengua atrás y para corregirlo le dijo, no, tira la lengua para adelante cuando tengas que hacer el sobreagudo. Yo qué sé, no sé, me hice esas preguntas sin tener necesidad de cantar La Reina de la Noche, que no la he cantado nunca, la verdad. Entonces, a partir de ahí depende todo de tu propia curiosidad, no solamente para solucionarte tus problemas, digamos, y buscar soluciones externas, sino también para el momento de la enseñanza. Si te quieres dedicar a la docencia, pues te vas a encontrar con personas que te vengan con esos sobreagudos. Yo no los he cantado, esos sobreagudos, no los he sentido nunca, pero intentar ver un poco como las personas que han hecho bien ese repertorio, que han cantado bien ese repertorio. Claro, nuestro instrumento no lo podemos ver, no tenemos una cámara ahí mientras está cantando la Gruberova, la Reina de la Noche, pero sí hay signos externos que tenemos que saber interpretar, ¿no? Y resulta que hay signos externos que se repiten bastante, si te fijas, ¿no? Si te fijas. Entonces, para mí me parece fundamental escuchar a otros cantantes, no solamente de tu cuerda, sino también de las otras cuerdas, ¿no? Y me parece fundamental escuchar a los cantantes antiguos, entre comillas, y los cantantes modernos también, porque al final la gente joven se siente identificada con los cantantes de su generación, ¿no? Que no quiero decir ni que sean mejores ni peores, pero me parece importante escuchar a los de generaciones anteriores, ¿no? Hay mucho que aprender ahí, hay mucho que aprender, pero hay que tener esa curiosidad. Sí, incluso a veces se puede aprender de cantantes que no son líricos. A mí, por ejemplo, me pasó que cuando para identificar lo que es el timbre de una voz, ¿no? A mí me resultó muy útil escuchar, porque me lo dijo un maestro que yo tenía entonces, me dijo, escucha a Bing Crosby. Vas a ver cómo el timbre es algo evidente en él. Y luego me he ido fijando, efectivamente, hay muchos cantantes que no son cantantes de ópera,
pero que están perfectamente timbrados, que es algo que para mí es fundamental en un cantante lírico también. Claro. Lo que pasa es que eso es lo que se llama crooning, ¿no? Sí, en ese caso crooning, sí, claro. Claro, que es un canto muy natural, es un canto parlato prácticamente que está muy apoyado en el pecho, ¿no? Está muy apoyado en el pecho sin estar sobre apoyado en el pecho. Entonces, bueno, es muy difícil, o sea, yo he intentado hacerlo, cantar en plan Frank Sinatra y tal, y es muy difícil hacerlo, hay que tener una relajación muy extraña. Hay que tener una relajación muy extraña, pues si intentas dar más timbre de lo normal, entonces ya tienes que dar más presión de aire y te das cuenta de que ellos no cantan como muy relajados, muy poca presión de aire, aparentemente, sí. Pero sin embargo están timbrados. Están muy timbrados, sí. No creo que fuera un timbre que pasara de la cuarta fila sin micrófono en un teatro de ópera, pero con el micrófono funciona, evidentemente, ¿no? Sí, lo que yo creo, no sé cuál será tu opinión, es que a veces la gente joven ahora tiene un bagaje de haber escuchado sobre todo música moderna. O sea, es muy raro encontrarte con un chaval de 20 años que te diga, no, yo solo he escuchado ópera desde los 12. Es muy raro, es rarísimo. O sea, acaban descubriendo la ópera, pues yo qué sé, por casualidad, Dios sabe cómo, les llama la atención. Y me parece que hay veces que en esa música que ellos oyen hay cosas que se pueden utilizar, ¿no? Hay cosas que se pueden utilizar a la hora de, pues por ejemplo, esto que te he dicho del timbre. Te digo esto porque esto me pasó a mí, no es algo que... Sí. Pero me parece que a veces me encuentro con que subestimamos demasiado a cantantes que no son, digamos, de los nuestros de ópera, cuando en realidad hay gente que canta muy bien en todos los géneros, ¿no? Hay que respetarlos porque hacen cosas muy difíciles, ¿eh? O sea, no solamente ya los de comedia musical que bailan, saltan, cantan y no pierden nunca el fiato. Y digo, oye, esa gente, ¿por qué no se desfiata? Si están saltando, si yo hago eso, a la tercera frase ya estoy así, ¿no? Pero sin embargo ellos no, tienen un training, tienen un entrenamiento que les permite hacer eso, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, a mí hay una persona que me impresiona mucho, que es David Bisbal, por ejemplo. O sea, David Bisbal hace unas cosas con la voz que yo hago eso y me quedo mudo en 2 minutos, vamos. O sea, pero sin embargo él lo sabe hacer, tiene una técnica y hay que saber respetar ese tipo de emisión, ¿no? Ya por no hablar de gente como Nino Bravo, ¿no? Que claro, tú hablas de Nino Bravo con gente joven de 20, 25, 30 años, no saben quiénes son, pero Nino Bravo, ¿no? Chapó, ¿no? Eso era una voz que servía para el pop y yo creo que hubiera servido para la ópera, pero bueno, no fue su intención, ¿no? Y aquello era una manera como muy natural de cantar, pero era una manera muy natural, un poco lírica de cantar. Además, de hecho, cubría la voz, ¿no? El mecanismo de cobertura lo conocía perfectamente, ¿no? Bueno, eso los jóvenes tienen que... Además, hoy en día hay mucha fusión, ¿no? Hay mucha fusión, entonces, de músicas y tal, y de repente hay un cantante de ópera cantando con uno de flamenco y luego uno de jazz que viene con el de rock y tal. Y bueno, eso me parece interesante, ¿no? Me parece interesante. Pero vamos, en lo que estamos. No tenemos micrófono, es evidente, sí. Tenemos que proyectar la voz, estamos en un teatro de 2.000, 3.000 localidades, y si tienes la suerte de cantar en la Arena de Verona, 16.000 localidades, no hay ayuda de amplificación y hay que tener algo más. Sí, es evidente. Hay que tener algo más. Es evidente.